Bienvenidos, hoy es martes y en el ratito del objetivo, en esta hora, vamos a hablar de algunos asuntos que tienen que ver con el Cabildo, como hacemos cada semana hoy, con los consejeros Juan Jiménez del Partido Socialista. Juan, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿Cuántas semanitas ya? Sí. Sí. También está con nosotros Andrés Brianzó, consejero de Podemos. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Y Rafael Páez de Coalición Canaria. Buenas tardes. Buenas tardes. Que es el más fiel y el que más cumple el programa, digo. Yo cada cosa cada uno. No. El resto todos. Aclaremos. Por el resto Yo entiendo que todos son fieles. También. Al programa es el que más acude en representación de su partido, el que más veces acude al año, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar de temas de actualidad, como decimos, de temas que se debaten y que salen del propio Cabildo. Por ejemplo, vamos a hablar de carreteras porque el Cabildo ha pedido o ha mostrado su esperanza para que el año que viene, en 2019, dentro de 2 años, dentro de 2 ejercicios, empiece la construcción del segundo tercio, dicen ellos, del proyecto de la autovía. Es decir, son 2 tramos los que unen Caldereta, Puerto del Rosario, Pozo Negro. Una esperanza además que tiene más fundamento hoy cuando hemos conocido que hay 400 millones de euros más en el plan de carreteras del Estado hacia Canarias, ¿no, Rafael? Sí, bueno, una vez ya garantizada la financiación del tramo Caldereta-Aeropuerto, que está recogido en los presupuestos del Gobierno de Canarias para el ejercicio próximo, con un importe en torno a los 16.700.000 euros, pues también se recoge una partida un poco más abierta para el tema de expropiaciones y obras accesorias en la red viaria, por unos 3.300.000, quiero recordar. O sea, estamos hablando en torno a 20 millones para el tema de la red viaria, en este caso la red insular, el eje norte-sur. Lo que no queremos parar ahí, y bueno, que los plazos vayan alargándose, y por tanto lo que se ha solicitado desde el Cabildo es que desde el Gobierno de Canarias pues se agilice todo el procedimiento, que básicamente es el procedimiento ambiental. Las opciones que se han planteado y están recogidas en el PIOF son claras. Hay una propuesta que es la que se ha consensuado del tramo hacia Pozo Negro desde el aeropuerto, pues la más próxima a la red actual, a la vía actual, y lo único que, bueno, cada vez que se intenta hacer algún tramo pues se encuentra alguna dificultad, sobre todo de tipo ambiental. Parece ser que hay nidificación de huaras. Bueno, pues lo que se plantea es que si hay que hacer algún tipo de alternativa que corrija esa posible situación de afectación, pues que se hagan, bien sean lugares donde se establezcan algún tipo de comederos, algún tipo de acción para que estas aves se desvíen un poquito fuera de lo que sería el tramo, y en definitiva pues se ponga en marcha todo lo que es el proyecto y la contratación de ese tramo. Sin duda, Andrés, una buena noticia saber que va a haber más dinero para las carreteras. Es verdad que tenemos que saber ahora cómo los distribuye el Gobierno de Canarias, pero sí el consejero ha mostrado su predisposición a que las carreteras de Fuerteventura tengan prioridad, ¿no? Es una buena noticia saber que va a haber más dinero, pero también hay que saber cómo se va a gastar ese dinero, ¿no? Porque el tema de la autovía de Fuerteventura, el llamado eje norte y sur, parece la obra de la Gran Muralla China, ¿no? En tiempo y en dinero. O sea, hay tramos como el tramo de la Caldereta a Corralejo, que se había presupuestado, creo recordar, en 51 millones de euros, ya van gastados más de 60 y todavía pues queda un tramo muy importante, el tramo de los enlaces desde el cruce de Lajares hasta Corralejo, y como eso en el resto de tramos. Un tramo más pequeñito además, de 12 kilómetros solo, creo, desde ahí hasta Puerto, está presupuestado en casi el triple. Son circunstancias que tampoco entendemos muy bien a qué responden, porque la dificultad técnica es similar a lo ya ejecutado, y parece pues que esta obra se va inflando con el tiempo, y con tramos que tenían que ejecutarse en 3 años, pues han pasado 9, como decimos esta parte norte, y aún no se han hecho. Lo que sí queremos hacer mucho hincapié es que se cumpla, por supuesto, estos informes medioambientales, todos estos informes preceptivos y de obligatorio cumplimiento para la protección paisajística de nuestra isla, para la protección de las plantas endémicas, de la flora, de la fauna, como el caso que hemos comentado en esta mesa, ¿no? del cierre del tramo de la carretera de las Dunas, ¿no? Era una de las condiciones para
para ejecutar esta autovía, y que luego parece que hay unas ciertas reticencias a que se cierre. Nosotros optaremos por esa vía, ¿no? Por la del cumplimiento de la normativa y por el cumplimiento, sobre todo, del respeto al medio ambiente y al paisaje mejorero. Sí, es verdad que con la apertura del tramo, es verdad también, hasta el cruce de las Aras, hasta la Capellanía, y se forman unos pitotes importantes hasta para entrar a Corralejo, porque hay un embudo ahí importante. Habrá que esperar de momento hasta marzo, parece. Sí que ha habido un desahogo de la carretera de la costa. Se nota que ya mucha gente, al principio no, pero ahora que están las dos direcciones abiertas, se nota como muchos vehículos ya hechas por ahí. Sí, efectivamente. Además, tengamos en cuenta que el eje norte-sur, que unirá los puertos de Corralejo y Morrojable, es una obra de cierta entidad, de una dimensión considerable, que no se hace en 4 días. Además, hay que tener en cuenta una serie de imponderables en cuanto a retrasos, financiación y prefinanciación, mejor dicho, que siempre ha de ajustarse en torno al presupuesto inicial, y el hecho de que durante el 2019 posiblemente esté ya finalizado el tramo entre La Caldereta y Pozo Negro, en 2 subtramos, entre La Caldereta aeropuerto y del aeropuerto a La Caldereta, perdón, a Pozo Negro, que me confundí. Ya es un avance muy importante, de manera que podamos prever que de aquí al 2022-23 ya esté finalizado el eje norte-sur en su trazado inicial. Es una estimación muy optimista. Muy optimista, sí. Demasiado optimista, pero claro, teniendo en cuenta los precedentes. Tengamos en cuenta que el primer tramo que se inauguró aquí, que lo inauguró la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que fue el de Pesenescal-Bayuelo, se inauguró en el 2003, me parece. 2003 creo que fue. Sí, estaba el sol. Sí, ¿verdad? efectivamente. Han pasado 14 años. Y estamos hablando ya de una ejecución del 66% dentro de un año y medio, aproximadamente, casi 2 años. Con lo cual, pensar que en 2021, en 2022 pueda estar finalizado hasta Morrojable, cuando ya hay un tramo importante hecho, de ese tercer y último segmento, bueno, es posible, quién sabe. El caso que estamos hablando de que en la próxima legislatura esté finalizado el eje norte-sur. Si estuviera el PP aquí, que no está porque el consejero Claudio es senador y está en Madrid, diría que cómo se ha solucionado el tema del planeamiento en el tramo Puerto Rosario y Pozo Negro. Yo también lo tengo que pensar, Puerto Rosario y Pozo Negro, porque ahí había dificultades, ¿no? Es lo que comentaba antes, en el tramo ese, en principio habían 3 opciones, al final se tomó como acuerdo la opción más próxima a la costa, coincidiendo con el trazado de la vía actual, y el problema que hay es un problema medioambiental, de informe medioambiental de lo que es el proyecto, como decía antes, porque parece ser que hay nidificación de uvaras por esa zona, y lo que se plantea o se está solicitando al Gobierno de Canarias que se emita ya el informe definitivo, y si hay que plantear dentro de ese informe una serie de medidas correctoras para que esas aves que puedan estar nidificando por ahí, en el caso que existieran en la actualidad, pues hacer alguna actuación que permita pues que se puedan desplazar, porque al final son animales que pueden estar un poco más arriba, un poquito más abajo, y no coincide con el trazado. Y en esa se está. Yo creo que en los plazos siempre uno pone plazos y la realidad hace todo lo contrario de los plazos. Lo importante es lo que acaba de hacer el Gobierno de Canarias, en este caso con el Gobierno central, es establecer un convenio, y un convenio que sea en el tiempo. Esto de cada 3 años, cada 4 años, en función de la situación política que se tiene en el Estado, los convenios funcionan o no funcionan, te quitan dinero, te lo ponen. Yo creo que eso así es imposible planificar a este tipo de infraestructura que lleva un periodo mínimo de 3, 4, 5 años en ejecutarse. Yo creo que lo que se ha logrado desde el Gobierno es la garantía de por lo menos un periodo de 4 años prorrogable por otros 4. Se está intentando que sea un convenio completo sin prórroga, en el sentido de que el plazo sea lo suficientemente amplio para que permita este tipo de infraestructuras, y no estemos, como digo, en función de los vaivenes, si tenemos un diputado o 3 diputados en Madrid que sean necesarios poner los presupuestos. Efectivamente. Dice que el tramo que va a pasar por Caleta de Fuste, que al final hoy es uno de los grandes problemas que tenemos, porque madre mía las que se forman ahí, ese va a pasar por cerca, paralelo al trazado actual, no por arriba como pedían algunas voces.
No, al final por donde se ha tomado la decisión más consensuada ha sido ir más próxima a la vía actual, una desviación en la zona de la Salina, así un poquito hacia abajo, y ese es en principio el trazado que se está planteando, insisto, que está recogido también como una de las propuestas del PIOFI, que simplemente está pendiente de eso, de que los informes ambientales permitan pues empezar a redactar el proyecto que pueda salir a licitación. No sé si, decía Podemos, vamos a estar muy pendientes al tema medioambiental. Es verdad que se ha hablado mucho de si hay que dejar de atender las necesidades de la población por unas aves que nidifican en una zona. No sé qué postura tienen ustedes en torno a este tema. Hombre, creo que tiene que ser una prioridad defender los recursos naturales de la isla, por encima de macroproyectos o de intentar ahorrarnos 5 minutos en un trayecto. Yo he defendido también aquí alguna vez que creo que la importancia de este eje norte-sur está sobrevalorado. Creo que es fundamental acabar los tramos iniciados, sobre todo por seguridad, y tramos que ahora mismo pues, tienen que ser acometidos por estas necesidades, pero ya me cabe más dudas si era tan necesaria esta autovía de norte a sur. Vale, a lo mejor hay otro modelo, un modelo con el que algunas soñamos, que es el de descentralizar determinados servicios, ¿vale? No tener que venir a puerto a todo, ¿no? Hablamos de sanidad y no solo de eso, ¿no? De ventanilla única para determinados trámites, cosas que a lo mejor hacen que no sea tan necesario estos movimientos obligados para temas tan normales, ¿no? Y poder plantearnos el dejar de invertir en más carreteras, en más pitch, ¿no? Que lo que hace es convertir que también aumente el parque móvil, ¿no? Más carreteras al final lo que hace es que haya más coches, y en algún momento habrá que plantearse en una isla como Fuerteventura el que tenemos que tener un tope, ¿no? Tenemos que tener un tope de coches de alquiler, de vehículos contaminantes, y en ese modelo nosotros nos gusta más pensar, trabajar. Hombre, está claro que la gente del sur este planteamiento que hace Andrés no lo ve, ¿no? No es necesario, es un debate que se abrió en su momento, ¿no? Es necesario, no, se puede, las vías que tenemos adecuarlas, mejorarlas, sí. Todos los modelos tienen sus virtudes y sus defectos. Yo no estoy de acuerdo con el hecho de que el establecimiento de una vía más rápida, con mayor capacidad de flujo, traiga un mayor parque móvil. Yo personalmente no lo encuentro razonable. Sin embargo, la gran virtud de poder disponer de una autovía de estas características es la seguridad, sin duda alguna, la seguridad y el apremio, es decir, llegar antes a donde tengas que llegar. Pero sobre todo la seguridad. Tengamos en cuenta que en los últimos años Fuerteventura está sufriendo un índice de siniestros y de accidentes en carretera realmente alarmante, por encima de cualquier otra isla del archipiélago. Eso tiene que ver con varios factores. Uno de ellos, sin duda alguna, es las características de las carreteras que disponemos actualmente, más allá de los errores humanos que se puedan producir. Pero yo estoy convencido de que el hecho de disponer de una autovía, además Fuerteventura es una isla muy larga, con distancias grandes entre las grandes poblaciones, sobre todo entre las cabeceras poblacionales de Fuerteventura, y yo creo que sí es necesario una autovía. No estamos hablando de una autopista, pero sí una autovía. Ya es un salto de calidad importante que yo creo que Fuerteventura necesita. Hombre, aquí no se trata de disminuir 5 minutos el tiempo de llegar de un lugar a otro. Yo creo que es lo que apuntaba Juan, es intentar evitar sobre todo pérdidas de vidas que se están produciendo en nuestras carreteras. Yo creo que eso es fundamental, amén de todo lo que lleva un buen sistema de comunicación en cualquier sociedad. Obviamente podemos estar de acuerdo en descentralizar servicios y que estén más próximos a los ciudadanos. Lo que no podremos tener es un hospital en cada pueblo, lo que no podremos tener es un juzgado en cada pueblo, lo que no podremos tener será no sé, una infraestructura, equipamientos insulares en cada pueblo. Y obviamente se hace necesario el trasladarnos. Si nos trasladamos en vías que sean seguras, obviamente yo creo que todos estaremos de acuerdo y permitirá que los pueblos se desarrollen y no se concentren en un solo lugar. Yo creo que si no hubieran suficientes medios de comunicación, pues todo el mundo tenderíamos a localizarnos, a vivir pues donde están los servicios, pues será en el municipio de Puerto Rosario. Nadie se le plantearía ir a ningún pueblo de la isla porque bueno, se le haría muy costoso y dificultoso el acceder a esos servicios. Amén de que bueno, vivimos en una isla turística donde
precisamente los polos turísticos están concentrados en el norte y el sur, eso requiere de una serie de servicios, de suministros a esas infraestructuras turísticas que obviamente están todos los días en las vías. Y yo creo que, bueno, quien ponga en tela de juicio la necesidad de ese eje norte-sur, pues no sé, puede estar en una sociedad idílica, de un paraíso, que yo creo que, bien, puede conservarse todo lo bonito que tenemos e intentar que esas infraestructuras no afecten a nuestro medio ambiente, pero yo creo que produciría un retraso total en la isla, ¿no? Lo cierto, no sé si antes quería... No estamos de acuerdo, es muy fácil de explicar. Defendemos modelos distintos y, hombre, por encima de todo está la seguridad. Eso yo creo que a nadie le cabe duda que todos defendemos la mejora de las carreteras, de las vías de comunicación, para asegurar la seguridad, que debe ser una prioridad. Eso por encima de modelos y de pensamientos. Y que además es una necesidad. Lo cierto es que el eje norte-sur está en marcha y lo que necesitamos es que evolucione, que camine y que se ejecute cuanto antes para evitar... sobre todo eso, más fallecimientos, más accidentes tremendos en las carreteras. Vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de la Mancomunidad Centro-Sur, porque los alcaldes que la componen, que son 4 de los 6 que hay, es decir, Antigua, Betancuria, Pájara, Tuines y Pájara, por este orden, han decidido que van a mantener la Mancomunidad Centro-Sur y se muestran contrarios a la idea de externalizar por parte del Cabildo los servicios básicos. Rafael, si se mantiene la Mancomunidad, ¿no habrá que llevar a cabo esa medida de externalizar los servicios básicos? Vamos a ver, en este tema yo no lo llevo directamente, lo lleva la compañera Rosadelia, que es la responsable del área de bienestar social, pero por lo que conozco, esta situación se produce a raíz de una decisión que plantean en este caso los alcaldes que participan en la Mancomunidad Centro-Sur, donde deciden que ese organismo, que es formado por los ayuntamientos, se disuelva y que por tanto los servicios que se venían prestando a través de eso, que lo asuma el Cabildo. Bueno, ante esa situación, el Cabildo lo que plantea es llevar a cabo, pues como se hace con otras actividades similares, el centro de mayores, centro de discapacitados, la casa de acogida, bueno, pues empresas especializadas que tienen perfectas garantías de capacitación, de titulación, de conocimiento para desarrollar esta actividad, que pueda mantener los servicios, que yo creo que es lo que todos queremos, tanto los alcaldes como el propio Cabildo. Insisto, la herramienta desde mi punto de vista era válida y sigue siendo válida, que es la Mancomunidad Centro-Sur, pero la decisión la toman en este caso los alcaldes. Parece ser que ahora han retomado esa posibilidad y vuelven otra vez a seguir en la misma situación de no disolver la mancomunidad, y por tanto el Cabildo seguirá colaborando como venía colaborando en que se garantice esos servicios para la zona sur. Insisto, que se iban a garantizar bien a través de esta herramienta la mancomunidad o bien a través de servicios especializados, en este caso contratados por el Cabildo, para que se mantuvieran, ¿no? Lo que no podemos nosotros es, ahí quienes entendemos y defendemos lo público como una forma de dar servicios, pero bueno, las administraciones ya hemos hablado, yo creo, en numerosas ocasiones, que no tenemos la capacidad que teníamos antes, que de buenas a primeras pues, surge un problema o una situación como esta, y de buenas a primeras contratamos a 10 personas para solucionarlo. Ya no se puede hacer así, entonces no nos queda más remedio, insisto, de acudir, en este caso, a empresas que existen en el mercado especializadas, que dan con toda garantía esos servicios, y como tenía previsto el Cabildo, colaborar en los costes de que eso se ejecutase correctamente. Bueno, pues los alcaldes del Centro Sur deciden mantener la mancomunidad, que incluso influye sobre el centro de acogida de animales, porque también va en ese paquete, ¿no? Sí, el centro de la pared, precisamente no hace mucho con los líos que hubo de recogida de perros, visitamos y hablamos con empleados de la mancomunidad, y sí me parece una buena noticia que esta no desaparezca, ¿no? Lo que sí hace falta, y eso viene de las conversaciones con estos empleados, es una profunda reforma en cómo funciona esta mancomunidad, porque se quejaban de falta de agilidad, de falta de coordinación, que al final es un órgano que tiene que servir precisamente para eso. Entonces sí parece una buena idea que se mantengan este tipo de organismos, que pueda abaratar muchos costes a las distintas administraciones, que puede coordinar actuaciones y favorecer eso, el que se externalicen determinados servicios, ¿no? Nosotros
es conocido que somos muy partidarios de la gestión pública, de los servicios básicos sobre todo. Entonces parece que el acuerdo de los alcaldes, la verdad que no tengo oportunidad de leer profundamente sobre ello, parece una buena medida y esperemos que con esa reforma con la que sueñan los propios trabajadores pues lleve a buen puerto y sea en favor de los vecinos de los municipios del centro y sur de la isla. Sí, porque la del centro norte se disolvió hace ya unos cuantos años, ¿no? Sí. 6 años. Sí, a mí por lo pronto me parece positivo el hecho de que los alcaldes de la comarca que sea, en este caso de los 4 más al sur de Fuerteventura, aboguen por mantener un organismo supramunicipal como es la mancomunidad, porque eso también facilita la recepción de fondos y de convenios para poder llevar a cabo determinados servicios como los que ellos reclaman, que además, como bien se ha dicho, no van a faltar, es decir, y más en unos tiempos como estos de especiales dificultades. Además, en los últimos años, el Cabildo viene suscribiendo con cada uno de los ayuntamientos, no solo de estos 4, sino de todos los de la isla, convenios para emergencia social, que se suscriben de manera anual, periódicamente. Y esa es la idea, seguir haciéndolo. Además, también para garantizar de cualquier manera esos servicios básicos y esenciales, puesto que si en algún modo no se llevaran de manera directa por parte del Cabildo en este caso, o a través de algún tipo de convenio con los ayuntamientos, se garantiza por cualquier herramienta que se pueda llevar a cabo, en este caso pues por la intercesión de alguna empresa especializada en el sector que lo pueda hacer igualmente efectivo como lo hace el Cabildo tradicionalmente y que se puede recuperar en cualquier momento. Estamos hablando del Centro de Rehabilitación Psicosocial, que tiene 18 usuarios ahora mismo. Estamos hablando del equipo de menores en riesgo y, como decíamos, el Centro de Recogida de Animales. En el Centro de Menores en Riesgo hay 95 menores ahora mismo que residen entre los 4 municipios. Es decir, son servicios importantes porque son sociales, porque están atendiendo a personas muy vulnerables y por lo tanto bajo ningún concepto se pueden paralizar. Es verdad que el Cabildo nunca plantea eso, lo que plantea es que lo gestionara, si la mancomunidad no quería seguir haciéndolo, empresas privadas, sacarlo a concurso y externalizar, que es al final la palabra, ¿no? Exactamente lo que comentaba, en ningún momento se ha puesto en tela de juicio ni en riesgo que estos servicios no se presten. Insisto, yo desde mi punto de vista personal, yo creo que la herramienta de la mancomunidad en este caso es fundamental, no solo para estos servicios, sino para muchísimos otros servicios, desde proyectos que tienen que ver con la formación y el empleo, etcétera, que se pueden hacer conjuntamente a servicios que se pueden mancomunar y ahorrar costes como se han planteado. Sí es verdad que, bueno, parece ser que una vez que se aprueba la ley de racionalización, donde bueno, los ayuntamientos menos de 20.000 habitantes pues dejan de tener competencias para una serie de cuestiones, pues de alguna forma algunos ayuntamientos se han querido ir desprendiendo de cosas que, bueno, que se colaboraba con el Cabildo o lo hacían directamente. Yo creo, insisto, que la herramienta esta es fundamental, me parece una buena idea, una buena decisión que los alcaldes hayan decidido mantenerla y el Cabildo va a seguir colaborando como venía colaborando en que los servicios estos estén garantizados, por supuesto. Cambiamos de asunto, hablemos de algo que más que menos nos compete a todos porque alguna vez tenemos que viajar por gusto o por obligación, en este caso a la isla de Tenerife. Evidentemente la mejor manera es hacerlo por avión, porque por barco se puede hacer si vas con tiempo y de vacaciones, pasando por Gran Canaria, pero si no, lo más práctico es el avión. Y el Cabildo ha pedido en una reunión que mantuvo recientemente con responsables, con la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias y con la consejera de, con otros cargos con la directora general de Juventud también del Gobierno de Canarias, lo que han pedido es más conexiones con Tenerife. No puede ser que ahora mismo haya compañías que apenas tienen conexiones y la que más tenga tiene 3 al día, con lo que eso te obliga a irte muy temprano o no poder regresar a la hora que quieres, en fin, una serie de circunstancias que ya sabemos lo que supone cuando te tienes que mover, insisto, cuando vamos por obligación, cuando uno se va por gusto, pues te da igual irte a las 8 de la mañana que a las 3 de la tarde porque te vas por gusto y sarna con gusto no pica, ¿no? Pero sí es verdad que esto es una demanda cada vez
más acuciante. Además, se da la circunstancia de que entran nuevas compañías. Ahora mismo tenemos 3 compañías volando entre las islas, pero ninguna que haga esta cobertura, ninguna que se haya arriesgado y haya decidido poner más vuelos con Tenerife con el problema que se supone, ¿no? Sí, y se da una circunstancia que a raíz del abaratamiento de los vuelos, pues casi no hay pasajes. Los vuelos están llenos siempre y se produce algunas veces dificultades para enlazar, sobre todo con las islas más occidentales. Además se da una circunstancia y bueno, no es directamente lo que estás planteando, pero precisamente ayer que volaba a Gran Canaria me encontraba con una persona en la fila hacia el avión que iba a temas médicos. Parece que todavía no hay el concierto con Europa para los desplazamientos médicos, con lo cual sigue ese volumen que es muy importante de personas que tienen que desplazarse por motivos médicos en los mismos vuelos que realizan las compañías que venían haciendo, básicamente Vinter y Canary Fly, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que podamos impulsar en este caso de Fuerteventura para mejor conectividad, en este caso con Tenerife, donde insisto, ahora el abaratamiento permite que la gente pues lo utilice más como ocio, pero también tenemos que recordar que bueno, en Tenerife también existen universidades, muchos chicos majoreros que están en esas universidades y que bueno, también quiere desplazarse cuando hay un huequito unos cuantos días o en periodos vacacionales y también se producen dificultades. Amén, que bueno, que es de donde viene la noticia de desplazamiento que también incentiva las relaciones culturales, ¿no? Cuando se produce temas de grupos juveniles o culturales que quieren desplazarse para hacer algún tipo de actividad, pues se dificulta mucho. Y ya no digamos los deportivos que prácticamente todos los fines de semana tienen que desplazarse y tienen que hacer pues las contrataciones de los billetes hasta con meses de antelación para garantizar el desplazamiento. Sí. O lo que es peor, hacer escala en Gran Canaria, que es lo que hace mucha gente, que incluso lo ven normal, te dicen, no, pero estás pagando doble pasaje y el tiempo que pierdes, porque claro, te vas a Tenerife por Gran Canaria y tienes que estar haciendo, pues eso, perdiendo el tiempo en el aeropuerto, es complicado, ¿no? Sí, este es un asunto que no tiene muchas dobleces, es un asunto claro, ¿no? Tengamos en cuenta que Tenerife es una isla... Fíjate, Juan, perdona, a pesar de ser tan claro, insisto, hay 3 compañías y ninguna lo ve tan claro, es lo que quizás sea llamativo, ¿no? Lo que ha hecho cada una es copiar los horarios del anterior con diferencias de 5 minutos, porque al final y las opciones siguen siendo, ahora hay más opciones, pero las mismas, de horarios y de fechas. Sí, pero Rafa también lo ha dicho, vamos a ver, en un contexto en el que hay una rebaja sustancial de las tasas de viaje, de los billetes de viaje, debería haber cierta competencia entre las compañías en lisa a la hora de establecer los enlaces, ¿no? Con Tenerife. Tengamos en cuenta que Tenerife es una isla de servicio central, no es el Hierro o La Gomera, con todos mis respetos para esas islas, pero obviamente no tienen ese vínculo con Fuerteventura como si lo tiene tradicionalmente Tenerife, al igual que Gran Canaria. Pues desde quienes estudian en la Universidad de La Laguna o en cualquier otro centro no universitario, y hay muchísimos majoreros y majoreras que estudian, o residentes en Fuerteventura que estudian en La Laguna, efectivamente por razones médicas, por vínculos familiares, por negocio, igualmente por actividad económica, también, como decía Rafa, hay muchos equipos majoreros de distintas disciplinas deportivas que se desplazan casi todos los fines de semana no digo ya a Tenerife, sino a la provincia de Tenerife, normalmente a Tenerife, y para evitar hacer escala en Gran Canaria sobre todo, pues se podría agilizar estos enlaces. Tengamos en cuenta que creo que el Unión Puerto tuvo un problema recientemente cuando tuvo que desplazarse a jugar a La Palma y tuvo que pasar una noche por carecer de un enlace que los trasladara de nuevo a Fuerteventura, y eso generó un problema y un gasto que no está previsto, un gasto añadido, evidentemente. Entonces creo que es una cuestión de competencia y de aprovechar por parte de alguna de esas compañías aéreas la oportunidad que se le ofrece de incrementar enlaces con Fuerteventura. Andrés. Pues sí, la mayor frecuencia en los vuelos con Tenerife, decimos en este caso, parece una necesidad, ¿no? Es verdad que pasa muchas veces, ¿no? A los que nos toca ahora trabajar, volar para cuestiones de trabajo, pues muchas veces nos tenemos que hacer esta noche en Tenerife, ¿vale? Por estas asambleas tan largas que nos gusta tener a los problemitas, pues nos pasa y empezamos a sufrir esto que sufrían pues, los clubes deportivos, gente que viajaba por estudios, por otro tipo de... Hay que tener en cuenta eso, que hay mucha gente que viaja entre islas para cosas
cosas de un día, ¿no? De ida y vuelta. Y la actual frecuencia, creo que eso, con las distintas compañías, al final tienes 5 horarios para escoger, ¿no? O vas muy en el primero y vuelves en el último, que suelen estar más que llenos. Pero es que más ir en el primero nunca llegas a Tenerife antes de las 9 y pico. Correcto. O sea, por muy primero que vaya, si tú tienes una reunión a las 9 de la mañana, y que no va a ser en el aeropuerto, la reunión será en otro sitio, ya no llega. Sí, muchos echamos en falta eso, a esos tempranos, ¿no? Y eso a lo mejor vuelos más tardíos, ¿no? Que es verdad que además están llenos. Parece que en términos de rentabilidad, en los términos que seguro que las compañías aéreas piensan, parece que al estar llenos, pues que cubrirían otro tipo de franjas horarias, ¿no? Cubriría un mayor número de demanda. Entonces, parece una buena alternativa el pedir esto, el decir algo que comentaba Rafa, el abrir esos convenios a otro tipo de aerolíneas que ahora mismo pues no estaban cubriendo el tema de los pacientes que tenían que viajar, de la sanidad, ¿vale? Es verdad que se concentran en los vuelos de siempre y colapsan estos, y limitando al resto que podamos tener pues esa maniobrabilidad, ¿no? Para coger un vuelo u otro. Lo que es extraño, fíjense, yo recuerdo cuando comenzó a funcionar Islas Airways, hoy desaparecida, sí que se sentaron con todos los cabildos a ver las necesidades que tenían, y es más, tuvimos la gran suerte que Islas Airways decide que en Fuerteventura duerme un avión, con lo cual salía muy tempranito a Gran Canaria, y era una magnífica noticia porque te ahorraba eso. Si tenías una cosa que hacer muy temprano, no tenías que hacer noche, te ibas en ese avión tranquilamente. No sé si estas compañías llegan a sentarse cuando llegan nuevas. La última incorporación ha sido de Europa, llegan a los cabildos, en este caso Fuerteventura, y dicen, oiga, a ver, ¿aquí qué hace falta? O ellos van a dar la sensación de que van a la cola o al rebufo que se dice ahora de lo que están haciendo los demás. Copia y pega, vamos. Bueno, que yo tenga constancia, no van al cabildo para negociar cuáles son las frecuencias de sus vuelos. No, pero a preguntar por lo menos. Hombre, yo creo que lo primero que hacen este tipo de compañías, sobre todo las que se incorporan nuevas, es hacer un estudio de mercado de cuáles son las rutas que más rentabilidad producen, y en base a eso establecen la frecuencia. Yo lo que entiendo es que cuando este tipo de rutas, que son en este caso de interés general, de necesidad, y que por tanto están subvencionadas, también tenemos que hacerle algún tipo de exigencia. Si tienen subvención, pues también que se acomoden a las necesidades de la población, en este caso de Canarias. Pero yo entiendo, bueno, que las compañías, en principio, hay libre mercado, libertad y competencia, y tampoco creo que estén muy por el tema legal de que se pongan de acuerdo entre ellas para establecer ese tipo de rutas, ¿no? Bien, Sí. no, pues, quiero decir algo. Que puede ser, que a veces en caso de no cubrir determinados cupos, lo que hacen es comparten hasta vuelos, ¿no? Operan, es el vuelo operado por, y al final meten pasajeros de otras compañías. Sí, eso se son hace. acuerdos. Sí, no, es por eso que pero esos son acuerdos entre compañías para Es que de hecho, para evitar costes. Eso, la diferencia entre un vuelo y otro siempre es 5 minutos, 10 minutos. O sea, no es que diga, bueno, hay vuelo a las 12, a las 4 y a las 6, y el otro te las pone a la 1, entonces dices tú, pues, no, te las pone a las 2 y 10, a las 4 y 10, entonces al final pues te supone, si tenías un problema, el problema lo sigues teniendo, con la única diferencia que ahora hay más plaza y puede ser más fácil volar. Es verdad que a Tenerife la cosa es muy complicada, porque Europa creo que no sé si, creo que no vuela directo a Tenerife. Yo creo que miré un día, no sé si había un vuelo, puede ser a Tenerife, y Canary Fly vuela un par de veces, y 3 Vinter, es decir, tampoco hay más, ¿eh? No sé si me dicen ustedes que hay, yo sé que Vinter para Lanzarote, por ejemplo, tiene 5 vuelos al día, evidentemente tendrá más tráfico, más personas. También son vuelos o compañías que tienen el tema de la subvención y de servicio público, y de cubrir unas necesidades que tenemos en una isla donde la única manera de moverte para ir y volver es esa. No tenemos ni autopista, ni trenes, ni nada que se le parezca, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de asunto porque Nueva Canarias enviaba una nota hace unos días. Hoy no está con nosotros Alejandro Jorge, que está fuera de la isla, pero sorprendía que anunciaba, Nueva Canarias, que está en la oposición, que el Cabildo iba a poner en marcha un proyecto para los cruceristas, para bueno, pues agasajar, atender, entretener. Ya saben ustedes la polémica que siempre se suscita en torno a si estamos aprovechando o no la llegada de miles de personas en barco, de si Puerto Rosario es la peor valorada en las últimas encuestas. Veremos qué pasa en las próximas. Rafael, no sé si a ustedes les sorprende o no esas notas de este tipo. El titular era: no era Nueva Canarias, sino el Cabildo pondrá en marcha una serie de medidas para atender a los cruceristas.
Bien, con respecto a esto, obviamente cada partido político tiene libertad para bueno, lanzar a la prensa, a los ciudadanos, los mensajes que entiendan convenientes. Sí, es verdad que esto surge a raíz de una propuesta de acuerdo de cara a apoyar los presupuestos del Cabildo, donde ya lo comentábamos la semana pasada, Nueva Canarias, entre otras propuestas que nos hace llegar para que se viera la posibilidad de que estuviera recogido en los presupuestos, planteaba una cantidad que colaborara junto con las acciones que realizan los ayuntamientos, en este caso Puerto de Rosario y Tuineje, en hacer más agradable y dinamizar toda la zona próxima a donde van o están ya, en el caso de Puerto Rosario, atracando los cruceros. En principio es una propuesta que va a estar reflejada en los presupuestos y le corresponderá en este caso al consejero responsable del área de comercio el impulsar esa actividad. Serán 50.000 euros los que anuncia Nueva Canarias que va a haber en ese presupuesto del año que viene, efectivamente, no solo para Puerto Rosario, sino también con la anunciada llegada de algunos cruceros a Gran Tarajal. Bien, es que esta medida está bien cuando se debatan los presupuestos en pleno. Me imagino que el consejero de Nueva Canarias la defenderá esa enmienda, que yo la desconocía. Bueno, se supone que hay un documento firmado, un acuerdo firmado. No, con el PSOE no. ¿Con el PSOE no? No, creo que ese documento no está firmado con el PSOE. No, a la rueda de prensa no fueron. Hasta donde yo con nosotros tampoco, este sirve de... Bien, pero bueno, cada grupo puede hacer las propuestas, las iniciativas que considere oportuno al documento de los presupuestos, y me imagino que en el Pleno pues Nueva Canarias lo defenderá. Son 50.000 euros que, bueno, abuela pluma sobre la posibilidad de establecer un plan para cruceros en Puerto Rosario y Gran Tarajal. Se me antoja escasa, sobre todo porque Puerto Rosario, y aquí vengo insistiéndolo, no es un punto para cruceristas. Puede ser un punto para pernoctar, pero no para disfrutar de la estancia diurna, como sí podría ser Gran Tarajal. Gran Tarajal sí tiene esa ventaja, pero bueno, me imagino que si es así, pues ya habrá una previsión acerca de cuáles son las líneas de ese proyecto para cruceros en Puerto de Rosario y en Gran Tarajal para el 2018. Verdad que insista, Juan, porque me acabo de sorprender. Efectivamente, el Partido Socialista no estuvo en la firma, pero no está conforme con que Coalición Canaria, que su socio, haya firmado con Nueva Canarias y con el PP Majo un preacuerdo para los presupuestos donde se incorporan partidas específicas. No es que no estemos de acuerdo, es cuanto menos curioso, en el sentido de que los votos de la oposición no son necesarios, pero bueno, entiendo que es una estrategia de refuerzo de apoyo a las cuentas del Cabildo para el 2018. Nuestro portavoz, Blas Acosta, no ha suscrito el acuerdo que se ha llevado a cabo con el PPM y con Nueva Canarias. Creo que el PPM, hasta donde yo sé, no ha hecho ninguna propuesta, creo, si no me equivoco, donde sí, en este caso Alejandro Jorge, que es el único consejero que tiene Nueva Canarias, ha hecho una batería de resoluciones para tratar de aprobarlas para mejorar el presupuesto del 2018, y bueno, ya veremos, ¿no? Pero en principio yo entiendo que esos votos vienen a reforzar la mayoría de gobierno, no son necesarios en realidad. A ver, son varias cosas. Primero, en el fondo del tema, yo creo que es un tema recurrente, ¿no? Hablamos, yo creo que todos los años, en todos los planes turísticos, en todos los informes del patronato, en que hay que mejorar las alternativas que se dan a los cruceristas, hay que hacer una oferta complementaria para fidelizarlos, para sacar a Puerto Rosario de la peor escala en todas las encuestas de los cruceros, y en eso, bueno, pues el patronato trabaja, establece planes, establece presupuestos, y yo creo que parece interesante para todas. Ahora, el tema del anuncio de esta nota de prensa y el anuncio también de este presupuesto que parece que ya está atado, acordado, firmado antes de pasar por el Pleno, antes de que siquiera nosotros conozcamos el borrador. Eso ya me parece desconcertante, cuanto menos, ¿vale? Desconozco la estrategia política del consejero Alejandro Jorge, que lamento que no estoy aquí para poder explicárosla,
pero bueno, últimamente parece que actúa de un apoyo del gobierno sin gobierno, ¿no? Aprueba unos presupuestos secretos sin verlos, se ofrece como alternativa para consolidar el gobierno cuando no hace falta su voto, es lo que decía Juan, ¿no? El pacto de gobierno es suficientemente sólido para sacar adelante cualquier tipo de propuesta, incluyendo los presupuestos. Y además han dejado fuera de este acuerdo presupuestario secreto a uno de los socios de gobierno, ¿no? Lo cual enreda un poco más la maneja. Nosotros sí nos sentimos no discriminados, ¿no? Pero sí defraudados en que no se hayan cumplido los plazos, en que no se haya cumplido la transparencia necesaria para que el resto de grupos de la verdadera oposición tenga conocimiento de cuál es ese proyecto de presupuesto que parece que ya es definitivo, que parece, además, hablaban hasta de partidas cerradas, ¿no? 50.000 euros para este tema de los cruceros. Madre mía, o sea, no sé ni la cantidad global, no sé ni en cuánto se va a gastar en temas esenciales para la isla, y ya están cerradas, parece, partidas tan específicas como esta, ¿no? De un proyecto de fidelización de los cruceristas. Parece, la verdad, que va en contra de toda ética política el que no se comuniquen los presupuestos, el que no haya un diálogo sobre estos y ya se den por cerrados, ya se den por aprobados, cuando digo que ni siquiera han sido publicados como tenía que haber sido. Si quiero recordar, antes del 30 de octubre, ¿verdad? Y no hemos tenido tiempo de preparar ni enmiendas ni propuestas porque no las conocemos. No puedo decir que no me gustan porque no tengo ni idea de cómo son. Bueno, pues vamos a aprovechar que está aquí el consejero de Economía y Hacienda. Es verdad que no habían coincidido con Podemos. La semana pasada estaba Alejandro Jorge y tampoco estaba Juan. Rafael, ¿qué tiene que decir a lo que ha escuchado? Bueno, lo primero que tengo que decir que ya estábamos hablando de la partida de turismo, pero bueno. Sí, bueno, pero era de presupuesto. No hay ningún problema en aclarar, aprovechar y aclarar todo, ¿no? No, yo antes de entrar en lo que se ha comentado, yo sí creo, en el caso de Puerto Rosario, yo creo que próximamente también en Tuineje, cuando empiecen a llegar los cruceros, yo creo que en Puerto Rosario sí se está haciendo un trabajo muy importante en mejorar la imagen que estamos dando a los cruceristas, y se están llevando a cabo acciones desde el área de turismo del ayuntamiento para que eso sea así. También tenemos que decir que cuando los cruceros vienen a Puerto Rosario no vienen a quedarse en Puerto Rosario, vienen ya con la mayoría de las veces excursiones contratadas por los sitios tan preciosos que tenemos en la isla, y por tanto quien se queda en Puerto Rosario suelen ser pues las personas a lo mejor con un poder de adquisitivo no tan alto, que no contratan vacaciones o bueno, que están cansados y no quieren hacer. Y sí es verdad que también para ello hay que hacer algún tipo de actuación que ya se viene haciendo, insisto, además en colaboración con el área de comercio, dinamizando la calle 1 de Mayo, haciendo actuaciones los jueves, días de crucero, para que bueno, se sientan un poco más a gusto quienes deciden quedarse en Puerto Rosario. Y esto lo que va a hacer es fortalecer esas acciones, ya digo, en colaboración con los ayuntamientos, en este caso con Puerto Rosario, y cuando comiencen los cruceros en Tuineje, con Tuineje también. Eso para la partida. En lo otro, yo tengo que decir, yo no sé si saben cuál es el procedimiento de un presupuesto. Los presupuestos se aprueban en pleno, no se aprueban ni antes ni después, se aprueban en el pleno. Y por tanto, cuando llevemos a pleno, sabremos si en este caso Podemos, el grupo de gobierno obviamente, o cualquier otro grupo de la oposición, los apoya o no los apoya. Aquí lo que ha sucedido es que un responsable de un partido representado en el pleno, en este caso en el grupo mixto, en este caso los dos partidos representados en el grupo mixto, han querido ver la posibilidad de que en los documentos que se estaban elaborando del presupuesto estuvieran reflejadas algunas de las políticas y acciones que ellos entienden que tienen que estar en los presupuestos. Y tenían dos opciones, pues esperar, como hemos dicho, al periodo de enmiendas, que ahí está el presupuesto ya muy encorsetado, porque ya cada consejero sabemos las partidas presupuestarias que tenemos, y por tanto para poder incorporar algo tenemos que quitarle a alguien, y está, como digo, más encorsetado, o hacerlo previamente y ajustarlo en ese periodo previo a lo que es el documento que se lleva a fiscalización, que es donde está ahora mismo el presupuesto. Por tanto, no hay nada atado ni desatado. Cualquiera de los grupos que estamos representados en el pleno, cuando llegue el pleno de aprobación inicial del presupuesto, podrá decir sí, no, incluso a lo mejor estos grupos, estos partidos que han planteado la posibilidad de apoyarlo,
si no estuviera reflejado en la totalidad, a lo mejor, o en la mayor parte de sus propuestas, el documento, pueden decidir no votarlo. Por lo cual no hay nada atado. Rafael, en la firma del otro día, ¿qué decía el documento? En la firma que... Pues la firma del otro día, en este caso con Nueva Canaria, lo que decía es que están dispuestos a apoyar al grupo de gobierno, que es Coalición Canaria y Partido Socialista. No dice que estén apoyando a Coalición Canaria, al grupo de gobierno, que es Coalición Canaria y Partido Socialista, siempre que en los presupuestos se reflejen una serie de acciones. Y lo comentaba, creo, en una tertulia anterior. Algunas de las acciones que ellos planteaban ya estaban recogidas. Pues, por ejemplo, decían que no se baje la partida destinada a promoción turística. Bueno, pues ahí no hay nada que hacer, pues estaba. Que se recoja alguna actuación que permita la protección de la montaña de Tindaya en cuanto a los podomorfos. Ya había sido una propuesta del consejero, donde hay una partida de 200 y pico mil euros para esa cuestión. Planteaban otras cosas, que se ponga una cantidad para apoyar, para poner en visita la Atalayita. Bueno, eso en principio no estaba contemplado. Se vio la posibilidad y está. Los 50.000 euros para dinamizar, pues tampoco estaba específico, estaban dentro de las acciones de turismo, pero no estaba una acción nominada de dinamización comercial. Vale, pues se pone. Pero simplemente han hecho una propuesta de apoyar los presupuestos cuando llegue el momento, siempre que aparezcan ese tipo de acciones. Con respecto al resto de los grupos, pues podían haber hecho la misma acción que hicieron en este caso Nueva Canaria y el Partido Progresista Majorero, pero aún no siendo así, a nadie se le va a coartar, además por estar establecido por la normativa, la posibilidad de que en el periodo que le corresponde enmienda presente la que querían. Insisto, es mucho más complicado. Yo se lo decía, creo que en la tertulia anterior a Alejandro, el año pasado él hacía una serie de propuestas de enmienda al presupuesto en torno al 1,5 millones de euros. Bueno, que es muy difícil hacerlo ya en ese momento. Se le aceptó unas cuantas y entendió que no eran las suficientes y no apoyó el presupuesto. Perfecto. Pero a nadie se le va a coartar la posibilidad de que conozca primero el presupuesto y en el periodo que le corresponde por la normativa haga todas las enmiendas que quiera. El que no hemos cumplido los plazos, es cierto. Es cierto. El ROF establece unos plazos y no se ha cumplido, pero que también hay una ley de presupuesto general del Estado. ¿Alguien sabe si los presupuestos generales del Estado están aprobados en los plazos? Yo creo que no. Oye, pues hay circunstancias. A nosotros se nos plantea una serie de circunstancias. Tuvimos ahí, sobre todo con el capítulo 1, que si se ponía el 1,5 que estaba previsto incorporar o se dejaba y después se incorporaba, con lo cual iba a ser más complicado. Bueno, pues ahí nos retrasamos, esperando a ver si desde el Estado se decía algo. Hay otra serie de acciones que al final hemos decidido hacer unos promedios, porque no tenemos datos ciertos de lo que tiene previsto el gobierno central, de acciones que van a venir a la isla, y por tanto, bueno, se nos iba agotando el plazo y hemos decidido sacar el documento. Por eso es un presupuesto, ¿no? Por eso es un presupuesto. Pero que a nadie se le, no sé cómo expresarlo, crea que no se le va a respetar el derecho que tiene, primero a conocer el documento, desde que esté fiscalizado por la intervención, y tendrán el plazo que hemos acordado para que hagan las enmiendas. Sí se nos está cortando, Rafa, y recogiendo tus propias palabras, sí, porque primero los plazos que tenemos pues se van a cortar, ¿no? porque se están incumpliendo ya los plazos de presentación, de exposición pública, de hacer una comisión para estudiar las enmiendas. Todo eso al final va a repercutir en menor plazo para que la oposición, en nuestro caso además... Pues sí, porque al final los plazos que eran 30 de octubre, vamos a acabar el mes de noviembre y todavía no hemos recibido ese proyecto de presupuesto, que además parece como algo ya inamovible. Dice que no, claro, es muy difícil que luego las enmiendas se cojan porque cada consejero sabe lo que tiene. No, esto es una previsión, ¿vale? Ese proyecto es una previsión de ese presupuesto que hay que aprobarlo en pleno. Claro. Que es además, ahí estamos todos de acuerdo, hay que aprobarlo en pleno, pero parece que como ya el consejero sabe lo que le va a tocar, no sabe lo que le va a tocar hasta que no se apruebe en pleno. ¿Vale? Entonces se puede modificar infinitamente. Para ahí el plazo de enmiendas. Ahí está donde entra también la labor del resto de grupos. No llegar allí con un presupuesto ya cerrado por parte del grupo de gobierno, con parte de la oposición, y al resto pues nos dedicamos a contemplarlo. Pero como es imposible de tocar, cada consejero ya se hizo una idea de lo que le iba a tocar, y yo ahora estaba cogiendo apuntes, porque como ibas diciendo cantidades, ¿no? 200.000 a los podomorfos, 50.000, porque es lo que sé. Lo que me estoy enterando ahora. Entonces, es muy difícil trabajar así. Que podíamos haber planteado ser muleta de este gobierno que no hace las cosas a tiempo y que no nos transmite la información. Pues
¿no? Esa será la estrategia política de Nueva Canarias, que no sé muy bien qué pretenderá, yo digo que nos lo explicará él. Nuestra posición es otra, es seguir los plazos legales, es hacer enmiendas como el año pasado se hicieron en tiempo y en forma, y es luchar porque luego se ejecuten las mismas. Bien. Vamos a ver, yo sinceramente no encuentro las diferencias de ese planteamiento de el documento viene atado y más que atado. O sea, si lo hubiéramos traído solo con los apoyos del Partido Socialista y Coalición Canaria, que somos mayoría en el Pleno para aprobarlo, el presupuesto no estaría atado y no atado, como ha ocurrido en los dos ejercicios anteriores. Si viene con más refuerzo de posible apoyo, ya lo tenemos atado y no atado. Bueno, no entiendo. Tenemos la misma posibilidad de aprobarlo con los dos partidos del grupo de gobierno que con más apoyo más allá del grupo de gobierno. Primero. Segundo, igual que ha ocurrido en los otros periodos donde se han abierto la posibilidad de presentar enmiendas a los presupuestos, va a ocurrir en este. Y ustedes presentarán enmiendas, algunas se les aceptará seguramente, otras quizás no, pero como ha ocurrido en todos los ejercicios económicos. Yo lo que he planteado es que es mucho más fácil hacerlo en este periodo previo que en el periodo de enmiendas, porque están más encorsetados. Y mañana lo que se plantea es unas modificaciones que son muy sustanciales, como ustedes mismos dicen, es que hay mayoría suficiente como para aprobarlo sin hacer esas modificaciones sustanciales que van a suponer pues cambiar acciones y políticas que tiene en este caso el grupo de gobierno previstas y que se verían imposibilitadas. Yo solo digo que en ese momento están mucho más encorsetados, pero las enmiendas, insisto, las van a poder presentar en los plazos que están previstos. Si el presupuesto, por lo que sea, no se aprueba en diciembre, se aprueba en enero, que no será el primer presupuesto ni la primera institución que no aprueba un presupuesto en plazo. Eso por un lado. Y segundo, una vez que se aprueben las enmiendas, ustedes también pueden hacer el seguimiento si se ejecutan o no se ejecutan. Has repetido en numerosas ocasiones que hacen enmiendas y después no se ejecutan. Yo te invito a que mires las enmiendas que se aceptaron, que están en los presupuestos de 2007, y si se han ejecutado o no se han ejecutado. Porque yo sí he mirado y se han ejecutado. Juan. Vamos a ver. Es un hecho que los plazos recogidos en el ROF, en el Reglamento Orgánico de Funcionamiento de la institución, se tienen que alargar. Es decir, y no creo que eso sea un problema tampoco, puesto que estamos hablando del documento más importante que aprueba cualquier administración a lo largo de todo el año, que son sus presupuestos, son sus cuentas para el ejercicio entrante. Sobre todo por un aspecto importante, y es que los sindicatos, las centrales sindicales con representación en el Cabildo, tienen que tener conocimiento también, sobre todo en lo atañente al presupuesto, al capítulo 1, al presupuesto para personal. Y es durante esta semana cuando tendremos un encuentro con ellos para hacerles partícipes de ese capítulo esencial también para el Cabildo, y a partir de ahí ya se pueden agilizar todos los plazos pertinentes y consecuentes, tanto el de la comisión como el del Pleno, para que se apruebe en plazo, tal y como está previsto el presupuesto para el 2018. Cuestiones aparte son las que aquí se han hablado anteriormente, qué tiempo habrá de ahondar en ellas. Pero en todo caso, en lo de los plazos para aprobar el presupuesto, yo creo que no suponen un problema, en el sentido de que se aprobarán antes de que finalice el año. Andrés, si quiere... No, es enredar más el mismo bucle sin fin. Bueno, pues el presupuesto que sigue dando que hablar. Por cierto, ayer se aprobaba el de Puerto del Rosario. Se da una circunstancia: el Partido Popular, de los 4 concejales, 1 votaba a favor de los presupuestos, los otros 3 en contra. Y el PPM del grupo mixto, que evidentemente en el grupo mixto cada uno tiene su decisión, también votaba a favor, con lo cual los presupuestos salían con los votos a favor de Coalición, Partido Socialista, un concejal del PP y el del PPM. Que creo que tampoco está en el PPM ya ese concejal, pero bueno, de momento sigue apareciendo así. Vamos a hablar de un último tema en los últimos minutos, porque me parece muy interesante lo que ha organizado el Cabildo para esta tarde y mañana. Son unas jornadas dedicadas al uso de las tecnologías, al buen uso de las nuevas tecnologías entre los niños y los jóvenes. Una iniciativa en donde también, además del Cabildo, participa la Consejería de Bienestar Social y el aula I3, puede ser, ¿cómo es? El aula
3i. 3i. Y 3 la empresa de Álvaro. 3i, es que la tableta se me quedó sin batería ahora. Y tenía aquí la información. Bueno, interesantísimo, digo, para todos los que somos padres y los que no lo son también y tratan con niños. Rafael, empiezan esta tarde con una charla muy interesante además de Carolina, que es una abogada que padeció bullying, es decir, que conoce de primera mano el tema, que se ha hecho experta, y mañana se trasladan al Parque Tecnológico. Sí, esto es una actividad que impulsa la compañera Elenia Alonso desde el área de nuevas tecnologías, y yo creo que es importante y muy interesante para los padres, los propios jóvenes, que conozcan repercusión del uso de este tipo de herramientas. Estamos ya en una tecnología globalizada, prácticamente todo lo hacemos a través del aparatito que llevamos en el bolsillo. Además, los padres cada vez hacemos partícipes y le damos acceso a los jóvenes a estos aparatos cada vez con menos edad, y yo creo que es importante, no solo por lo que puede suponer de cara al propio joven, de cosas que existen en ese mundo de internet, de personas que no son las que dice que son y que te pueden causar daño, sino también la repercusión que pueden tener algunas de las actividades o actitudes que tengan, ¿no? Ya, bueno, últimamente además es más frecuente que se esté actuando de forma judicial por algunos mensajes que algunos creen que, bueno, que se puede hacer porque se lanza a las redes y nadie va a dar importancia, pero ya son delitos. Entonces también hay que advertir a los jóvenes que lanzar mensajes que puedan ir contra los derechos de las personas tienen sus repercusiones a los jóvenes, y en caso de que sean menores, pues a sus padres como tutores. Andrés, interesante. ¿Sí? Que se organicen, porque nosotros somos padres, pero claro, nos cogió la tecnología tarde, ¿no? Nosotros éramos niños, no teníamos teléfono móvil ni ordenador, y bueno, al final Habla por ti, yo soy un chaval. Bueno, ya, menos lobo, Caperucita. No, como padre de adolescente, en este caso, sí me parece más que interesante este tipo de jornadas, ¿no? Poner de relieve pues, los riesgos que existen en las redes, ¿no? Y los riesgos de esta hiperconectividad con la que están creciendo ahora los chiquillos y las chiquillas, ¿no? El estar siempre conectado. Con todo lo bueno y todo lo malo. Exacto, ¿no? Entonces parece más que interesante, y es una muy buena iniciativa de la compañera Elenia, y la verdad que intentaremos acudir porque tiene muy buena pinta. Bueno. Sí, está claro que el mundo de internet y de las redes sociales sobre todo, o de cualquier tipo de foro a los que pueda tener acceso un menor de edad, supone un riesgo real, sobre todo cuando no hay un control estricto acerca de dónde se puede acceder y cuáles son los riesgos a los que se expone un niño o una niña, y prácticamente todos los días conocemos noticias alarmantes de este tipo, incluso aquí en Fuerteventura recientemente. Por tanto, yo entiendo la preocupación tácita que hay sobre este mundillo. Lo puede hacer un adulto, y más inconscientemente alguien que no tiene una percepción real de cuál es el peligro al que se expone. Y lo cierto es que el mundo digitalizado está lleno de ventajas, pero también de riesgos reales a un clic de acceso. Con lo cual es normal que incluso cuando hoy en día, ahora que están los reyes y los regalos a la vuelta de la esquina, niños de 9, 10, 11 años que ya reclaman tener un teléfono inteligente, y si no se acota las posibilidades de esa herramienta que es infinita. Por tanto, yo creo que acceder a este tipo de recomendaciones, como las jornadas que se van a desarrollar esta tarde y mañana por la mañana, son sumamente positivas, ¿no? Pues esta tarde a las 7, si nos están viendo a mediodía, si ya lo ven en redifusión por la noche, ya no tienen tiempo, a las 7 en la Universidad Popular, la antigua Universidad Popular, será una de las charlas, y mañana por la mañana, es verdad que es más complicado para padres y madres que trabajen, pero además hay que inscribirse para las de mañana. Son en el Parque Tecnológico, y el aforo es limitado, con temas interesantes como la seguridad digital, la prevención, el buen uso de las redes sociales, o como decimos, Carolina Álvarez, que va a hablar sobre aplicación práctica ante los nuevos delitos en las redes sociales, y hoy del ciberacoso del que ella fue una víctima, ¿no? Bueno, pues interesantísima iniciativa, que como digo, será esta tarde y mañana. Por cierto, hoy hemos conocido, poco tiene que ver con esto, aunque bueno, tiene mucho que ver con los niños que se quiere erradicar, están pidiendo desde comunidades
la educativa y algunas otras, el término chivato, ¿no? Que ha sido muy usual en nuestra época. Siempre hay chivato, siempre hay un chivato, en la familia, en el colegio, en el patio, siempre hay un chivato. Bueno, pues ese término parece que puede afectar negativamente a los niños y a las niñas, y son las cosas que van cambiando, ¿no? Juan, Rafael y Andrés, gracias, hasta la próxima. A ustedes, gracias también por habernos acompañado. Mañana volvemos con tertulia de actualidad y ahora les dejo con Rosy, que va a hablar de la familia desde el punto de vista terapéutico, de cómo ahora se acerca la Navidad, bueno, de las relaciones familiares, cómo hay que enfocarlas. Y hoy hay lucha canaria también, no se la pierdan, la Vitola a las 8 de la tarde, y esta noche que descansen. Mañana volvemos aquí en El Objetivo, en Tindaya Televisión. Que descansen, gracias.